Según el Ministerio Público, y esta frase quiero que se le quede en la cabeza, todo lo que diré a continuación es según el Ministerio Público, no es mi responsabilidad personal. Estas son las informaciones que el Ministerio Público ha sacado a la luz. Se utilizaba, señores, una frase muy inofensiva, como esa que Iván acaba de decir, que era lo que ocultaba la señal exacta para activar los sobornos de esta estructura criminal que, como muchos la han catalogado, ha cruzado todos los límites de la ética médica. Bueno, así con esta frase que era había llovido, era la frase que utilizaba el Olimpo de corrupción. Llovió. Jesús llovió. Así era que operaba esto, utilizando claves secretas y facturaciones imposibles para saquear al Estado, que sabemos que esto es, que el país ha sido víctima y sobre todo la parte salud de la República Dominicana ha sido saqueada completamente por este entramado de corrupción. Pues utilizaban la frase había llovido dentro de esta estructura para coordinar el momento exacto del cobro del soborno. Recuerden que ayer estuvimos conversando de que cómo funcionaba era que, por ejemplo, yo contrato a una persona, yo le digo siempre te voy a contratar a ti para que tú me des el servicio, pero cada vez que tú cobres por los servicios, entonces tú tienes que pagarme un 30% wow. de lo que tú estás facturando. Y tomando en cuenta el pequeñito detalle de que estas personas, estos suplidores que estaban cobrando por los servicios, eran en muchas ocasiones por servicios fantasmas, porque ya vimos que muchas veces solamente se utilizaba el 4 y pico por ciento. O sea, solamente el 4 y pico por ciento de las personas que tenían este seguro la estaban utilizando en algunas ocasiones, pero ellos seguían cobrando por el 100%. Entonces, cuando ese suplidor, como por ejemplo los del grupo RID, Nutrimed y esas otras empresas que se han mencionado en este caso, cobraban el dinero, el Olimpo, el señor Santiago Hasim usaba la frase había llovido para dar el cue, como dicen, de que ya esas personas cobraron, ahora toca cobrar yo. Así que vaya a tocar esa puerta para ustedes recaudar ese 30% que sabemos. Freddy, pero eso es viejo, ¿hola? Sí, sí. Hasta una harinita que le cayera a uno de los pagos. Si era poco, era una harinita. Una harinita. No, ay, Dios mío, manda ese ventarrón sin hacer daño. Un aguacero. No, pero es que él no recibía harina, Freddy. No. De allá era de diluvio de noviembre para allá. Menos de ahí no se quería. Entonces, según el Ministerio Público, quien utilizaba esta frase era precisamente Santiago Hasim, y cuando la decía iba dirigido a José Pablo Ortiz Giraldes, quien es su amigo de confianza y principal intermediario, encargado precisamente de esto, de recaudar estos fondos o sobornos o estos porcentajes del 30% de estas extorsiones. Esta frase, como yo bien explicaba, significa que SENASA ya había efectuado los pagos oficiales a esas empresas contratistas, a esos suplidores, como las empresas que mencionamos ayer y las que acabo de mencionar, y entonces pues ya esa era la señal de activación. Cuando José Pablo recibía esta frase, ya él sabía que inmediatamente el dinero estaba en la cuenta de los contratistas y que debía proceder a contactarlos de inmediato para exigirles el porcentaje, obviamente un porcentaje ilegal, que ya ellos habían acordado que según las informaciones ronda entre un 25 y un 30%. Este mecanismo formaba parte del esquema operativo que estaba dirigido personalmente por el señor Santiago Hasim, quien monitoreaba los desembolsos institucionales para asegurar que la recaudación del dinero ilícito fuera inmediata tras el pago estatal. No le gusta que le calienten su dinero. Si usted cobró hoy usted me deposita. Otros datos escandalosos que ha citado el Ministerio Público, se habla de la inspección detenida por una supuesta asistente del presidente. Cuando el personal técnico intentó inspeccionar las instalaciones de la empresa Lufarca, esta empresa facturó millones en insumos sin tener ninguna estructura médica.
Una supuesta asistente del presidente de la República interfirió para detener la inspección alegando influencias superiores. Eso es un dato que ha llamado bastante la atención. También se habla de diálisis para muertos. Esta fue una de las modalidades más graves. Para un segundito. Sí. Ayer ya escuché a Nicolás hablar de que los hombres iban al ginecólogo y ahora tú acabas de decir ¿qué? Diálisis para muertos. Así como ¿Y cómo le haces diálisis a una persona que ya falleció? Bueno, esta fue una de las modalidades más graves y morbosas. Así es. De resolver esos problemas. Eran muy creativos, ¿eh? Bueno, estas modalidades, como decía, se utilizó en esta estructura criminal para, obviamente, seguir desfalcando a SENASA. Facturaban más sesiones de radioterapia y quimioterapia de las que realmente recibían los pacientes con cáncer. Señores, personas que están muriendo porque no pueden pagar sus propias radioterapias o quimioterapias porque son procedimientos costosos. Y estos, déjame pensar bien la palabra que voy a decir. Y estos incumbentes cobrando y haciendo radioterapia y quimioterapia falsa, o sea, inexistente, supuestamente haciéndose pasar que se le estaba dando el servicio a alguien y no se le estaba dando ese servicio a absolutamente nadie. Y usted sabe lo que usted lucrarse de eso. O sea, esa gente no tiene alma, no tiene conciencia, no le pesa, no tiene remordimiento en su vida de saber que por su culpa hay personas que han fallecido, que tienen familiares, que tendrán traumas de por vida porque han perdido personas y usted se está lucrando de semejante vagabundería. Yo lo que no sé es cómo la Procuraduría va a corroborar, porque ayer trascendió que la magistrada Jenny Berenice Reynoso estaba en la disposición de investigar si producto de este esquema de corrupción de SENASA hubo personas fallecidas. Yo no sé cómo eso va a poder probarse en el tribunal, porque entonces Billy Jerónimo, que está aquí con nosotros ahorita, nos dirá de desfalco, asociación de malhechores y todo lo que dice el expediente, de comprobarse que una sola persona pudo haber muerto a raíz de estas prácticas, entonces la calificación del expediente, de la acusación, variaría. Si alguna de las muertes se produjo por la inexistencia del programa para socorrerlo en el momento, tú tienes un carnet de SENASA y vas y pides un servicio y te lo niegan porque SENASA estaba en proceso de quiebra o se le estaban llevando todo el dinero. Si te niegan el servicio que tú estás contratando, que tú tienes tu seguro de SENASA, y muere esa persona porque no recibió ese servicio, ya se le puede imputar un crimen a esa banda de asaltantes. Sí, pero lo que dice Colombia es que cómo se va a poder demostrar esa... Sí, pero bueno... La solicitud, tú solicitas 2 o 3 veces que te den un servicio de quimioterapia, radioterapia, lo que fuera, y la aseguradora no te lo aprueba, hay constancia que te rechazaron darte ese servicio y tú mueres producto de ese... Es que es difícil de demostrar, Freddy, porque entonces los abogados pueden decir como quiera si va a morir, él tenía cáncer grado 3 o los grados que sean. O sea, es muy difícil de probar. Nosotros tuvimos una persona... Un médico puede determinar mediante un análisis, la estadística. Pues la silla de Billy hacía falta puede determinar para los que médicos. nos diga. Ahorita Billy nos va a decir, nos apunta a producción, recordando el caso de Juana Núñez, nuestra amada Juana, que murió en un proceso de diálisis. En el caso de Juana, yo intenté personalmente con tu amigo Adolfo, medicamento de alto costo. Nunca pude recibir una respuesta. Gracias a Dios, Juana y su familia pudieron acceder a sus tratamientos vía privada. En medio de un tratamiento fue que ella falleció, pero es uno de los casos que a mí me consta que uno trató de buscar ayuda y no se pudo. O sea, yo fui víctima del sistema. Cuando una persona de mi equipo, yo traté de buscarle ayuda para... Todos esos procedimientos dejan huellas en el sistema. Tú haces una solicitud, te la rechazan o te la aprueban. Y eso queda ahí. Todo va quedando ahí. Entonces, una auditoría, para llamarle de alguna manera a una auditoría forense, que pueda investigar cuántas personas pudieron haber muerto por este caso. Lo que pasa es que le caben tantos años por el desfalco que han hecho, que yo no sé si acumularle más. Lo que pasa es que están negociando todos. Están hablando todos los imputados.
buscando un acuerdo con Negociando. El mismo Santiago así. hay todos, Vamos. incluyendo es más, ¡Primicia! Pero espérate, Primicia. no valió, va. ¡Primicia! Ahora sí. Señores, todos los imputados están buscando negociaciones con el Ministerio Público. Hay hasta el mismo imputado principal. Los más involucrados están ofreciendo dinero, cantidades inmensas de dinero, para que le permitan acceder a un acuerdo. Pero ¿verdad? Freddy habla como ofreciendo dinero por el dinero. De lo que yo te robé, o sea, te robé 100. Sí, pero Según el Ministerio Público. Pero yo te ofrezco dinero que es ahora, tuyo. ¿cuál Ajá, es el un gran poquito. temor que está? Hay algunos sectores que tienen el temor de que si todos negocian y todos salen con penas mínimas, se va a hacer una gran lavandería, porque la cantidad de dinero que le quede a cada uno es un dinero que después que tú firmaste un acuerdo ya tú no eres, no estás cometiendo ningún delito y todo ese dinero queda lavado. Va a ser un dinero lavado y ya tú no puedes actuar contra ese dinero. Y yo le voy a hacer una pregunta al pueblo y quiero que la gente se quede con esta pregunta hasta que titulemos los teléfonos y puedan llamar. Y es verdad que el pueblo dominicano va a permitir que a estas personas de Operación Cobra se les dé la pena mínima. O sea, después de lo que hemos visto, después del descaro, del desfalco, de la corrupción, eso es ser una persona inhumana que hace lo que estas personas han hecho. Y aquí se le va a permitir que porque usted me devuelva del mismo dinero que es tuyo, o sea, yo le robo al pueblo y del dinero del pueblo yo le devuelvo y por devolverlo entonces me van a premiar. Mira una cosa, el Gustavo Guillamot, dice el Ministerio Público, que es el principal colaborador de las investigaciones. No ha sido imputado, no ha sido metido en la acusación, Ni lo había no ha escuchado ido yo a preso, eso. no ha tenido... Y entonces, dichoso. Gustavo era el jefe de gabinete de Jacín, Sí, pero es el Sí, primero es el que- doctor Willamo que lo el mencionamos doctor aquí Willamo, ayer, ayer, acuérdate. ayer. Claro. Pero el doctor Tú no estabas Willamo aquí No lo ayer. mencioné, claro. Sí, claro. era mencionamos. el asistente principal de Jacín, digo, aparte del que leía ahorita Yamén. Sí. Entonces, no ha sido encartado, no ha sido acusado. Una cosita pequeñita, Freddy, y a la audiencia, esto no es dando idea, sin embargo, cuando la justicia se demuestra incapaz de actuar, especialmente en los temas de salud, recuerdan lo que pasó con United Healthcare de Estados Unidos, Sí, sí. lo que pasó con Luis Sí. Giovanni. Es una cuestión muy delicada. Cuando la justicia demuestra que es Claro. incapaz de hacer lo que tiene que hacer, la población enarbola la bandera que tiene. Nelson Enrique. Sí, para que nos riamos un ratito dentro de esta desgracia, voy a hablar del caso de Senasa, pero desde el punto de vista de Walt Disney World. Ok. Ustedes se acuerdan, hay un ex CEO de Disney que fue Jeffrey Katzenberg. Cuando a él lo despiden de Disney, crea DreamWorks. Y uno de sus personajes estrella obviamente fue Shrek. Si se fijan en Shrek, es una parodia de cómo los personajes de los cuentos de hadas cogen bastante lucha. Entonces voy a contar la historia de Senasa, de lo que acaba de ocurrir, desde el punto de vista de Shrek. Érase una vez un código de lluvia para saquear la sanidad. El gobierno cuenta cómo saqueaban un país. Los jueces dan cuenta de una estructura criminal de corrupción en la sanidad dominicana que supera los límites de la imaginación perversa. El Ministerio Público ha desmontado un mecanismo de robo al Estado que operaba con la frialdad y el secreto de una agencia de espías, pero con la codicia de una banda de ladrones. El código había llovido era una señal, una frase inofensiva que Santiago Marcelo Jacín Alviani, director del Seguro Nacional de Salud, lanzaba como un pistoletazo de salida. El destinatario, su hombre de confianza, José Pablo Ortiz, sabía que el dinero público ya había caído en las cuentas Boris de las Karloff. empresas contratistas y que era hora de recaudar el soborno. Un sistema perfecto de saqueo cronometrado. Pero este Olimpo de la corrupción, como ellos mismos lo llamaban, cometió el error de los soberbios, creerse invencibles. Los asistentes de Jacín, Joana Fernández y Joana Grullón imponían contratos en el comité con la frase «Eso es del Olimpo». Una orden inapelable mientras el círculo íntimo se movía con apodos de novela negra, el FI, la patrona, el chilote. La operación, sin embargo, se desmoronó por su propia desmesura y desprecio.
Facturaron diálisis a pacientes muertos y secciones de quimioterapia fantasmas a enfermos de cáncer. Una empresa llegó a facturar consultas de ginecología a hombres, como lo dijo Nicolás Castillo. El fraude ha sido tan burdo que facturaban consultas duplicadas con minutos de diferencia. Cuando los auditores se acercaban a una empresa que facturaba millones sin tener infraestructura, una supuesta asistente del presidente los detenía alegando órdenes superiores. Incluso estafaron a un inversionista nigeriano mostrándole un trofeo falso. Eso hicieron estos compadres. Este es el relato de un saqueo metódico donde la sanidad de un país se convirtió en la gallina de los huevos de oro para una banda que usaba claves secretas, pero cuyo desprecio por la ética y la inteligencia los delató. La justicia dominicana tiene ahora sobre la mesa no solo un caso de corrupción, sino la radiografía de una captura del Estado que raya en lo criminalmente literario. Ese es mi comentario. Rayo, bravo. ¿Podemos aplaudir? Pero ven acá. Todo esto según el Ministerio Público. Según- Esta obra está inspirada. Escrita por. Oye, no, esta obra está inspirada en hechos. No, todos los hechos aquí narrados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia. Palabra de un escritor bestseller en la. Bueno, completando la información en la auditoría realizada en la empresa Grupo Schulrod, del sobrino del director. Se ha dicho que no es sobrino, pero hay fuentes que me dicen que sí, que es sobrino. El fraude era tan descuidado que llegaron a facturar consultas de ginecología. Bueno, ya lo habíamos dicho eso. Los asistentes de Santiago Jacín, Joana Fernández y Joana Grullón, tenían el poder inusual en el comité de contrataciones, de manera que cuando llevaban un contrato que decía que debía aprobarse obligatoriamente por orden de Jacín, utilizaban esta frase: vino con respaldo, eso vino del Olimpo, como ya habíamos mencionado ayer. El círculo íntimo de Santiago Jacín utilizaba los apodos internos para referirse a sus miembros, que se identificaba como el FI, el Amplio, la Patrona. Pero esto parece como una cosa de capos, ¿verdad? de capo, Oh, Dios. pero burdamente orquestado. Wow. Además mencionaban a una figura de alto poder en el Consejo de Seguridad que le apodaban el Chilote, para estafar al inversionista nigeriano Emmanuel Chinwoke Aja, el sobrino del director Rafael Luis Martínez Jacín. No solo usó el nombre de su tío para generar confianza, le mostró un trofeo que supuestamente había recibido por su gran trabajo en telemedicina, presentándose como una figura influyente del sector salud, cuando en realidad su empresa era un cascarón para el fraude. Estas son algunas informaciones extraídas de este expediente, como mencionábamos en todos estos días, ¿verdad? Paso con Alba, Freddy, Nicolás, Iván y el resto de los chicos para sus comentarios. Miren, chicos, jóvenes, adultos, Y Colombia. Freddy. Gracias. En Colombia, ¿qué más yo te he hecho? Damas y caballeros. Damas y Con que caballeros. diga damas y caballeros ya es suficiente. Colombia no es fácil, tío. Esto evidencia la desatención que hay en las personas que lo necesitan. Si esto es verdad, como dice Colombia, si es verdad lo que dice el Ministerio Público, pues facturarles a personas que ya fallecieron, personas muertas, y lo difícil que se le hace a una persona para hacerse una diálisis, para hacerse un estudio, que tienen que salir a la calle para poderse hacer ese estudio. O personas que simplemente fallecieron porque no tenían las condiciones para hacerse un tratamiento, y lo fácil que se le hizo a este grupo de personas cobrarse ese dinero, cobrar dinero a las personas que ya habían fallecido. Qué fácil, qué fácil. Miren, un sistema de salud que estuvo liderado por indignos, por personas que no tienen empatía, por inhumanos, porque el tú cobrar la diálisis a una persona que ya falleció y una gente andando en la calle pidiendo porque no tiene ni siquiera para comprar un medicamento, eso es de una persona inhumana, inhumana. Y lo más bonito del caso, señores, es que la mayoría de esas personas son personas que estudiaron medicina, porque son médicos.
Entonces, cuando tú estudias medicina es porque tú tienes una vocación. Entonces, la vocación no era de servir, era de robar. Robar. Entonces, esto lo que es indigna a la ciudadanía dominicana, porque no es un acto de corrupción de cualquier institución pública. No es cualquier institución pública. Es que tú estás poniendo en juego la salud de un pueblo pobre, que no tiene ni siquiera para comprar un medicamento, que iba a una farmacia y le decía que no tenía. Entonces, eso es de una persona muy inhumana, muy inhumana. Yo espero que en el día de ayer estuvimos hablando de que vienen otros casos, que un caso no mate al otro, porque así es lo que pasa aquí en la República Dominicana. ¿Cómo que viene otro caso, Alba? ¿Otro caso más? 2.0, ¿qué se llama? Eso fue Billy que lo dijo. 2.0. No, eso lo dijo la misma procuradora en el día de ayer. Viene el caso Senasa 2.0. Bueno, lo que pasa ella es dijo 2.0. Ella lo dijo. Ella dijo Senasa 2.0. 2.0. Pero no tiene sentido porque debería ser... Cobra 2.0. Exacto. No, Anaconda. ¿Cómo se llama? La cobra La con anaconda peluca. que Hay viene una por ahí. cobra que usa cabello. ¿Cómo se llama ¿Cuál esa? es eso? Sí, hay una serpiente Que tiene la una anaconda. cresta, sí, yo sé. Hay Están una inventando serpien- mucho. No, hay una serpiente que Lo le sale Señor cabello. Lo que pasa es que- no quiero eso. Serpiente con cabello. Búscala ahí, producción, y ponga una foto. Si ya la serpiente fea y ahora con cabello. Lo que sí podría decir, para ya pasar contigo, Freddy, es que el único perdón que merecen esas personas, si se determina, ¿verdad?, que son culpables, es el único perdón que merecen, el de Dios, y es porque no se le niega absolutamente a nadie. Freddy. Bueno, ayer yo decía que venían otros procesos, pero que había un proceso de Senasa 2.0, que Cobra 2.0, porque la cantidad de hechos delictivos que se estaban cometiendo en Senasa eran muchos comparados con el volumen de una institución que decía Colombia. Ella nunca vio a Senasa como una de esas instituciones que tú mandas a un colaborador a hacerte rico, porque Senasa como que estaba fuera de sospecha. El asunto médico, la seguridad social, los pobres, como que había cosas que debían tomarse en cuenta. Sin embargo, hoy dice José Luis Taveras en un artículo publicado en Diario Libre, los burdos y los brutos que eran en la estructuración de un andamiaje de delincuencial. Porque las empresas, por ejemplo, metían a licitar empresas que tenían semanas de formada. 2 o 3 semanas antes de la licitación, formaban una empresa, la constituían y licitaba y ganaba. Entonces tú dices, pero poner a un chofer como accionista principal de una de esas empresas fantasmas, a un primo hermano, gente sin solvencia económica, a meterle cuentas multimillonarias, cuando había gente que no había tenido un peso antes de esos ingresos. Hay un procedimiento, Billy, que es que todas las cuentas que se pagan en el Estado se pagan a través de una cuenta única que está en la Tesorería Nacional. Y esa cuenta única solo dispara hacia el Banco de Reserva, a la cuenta única del Estado Dominicano. Pero yo no sé si Senasa, como ARS, está acogida a la ley de las ARS porque tiene una supervisión aparte con la CISARIL, pero las empresas todas, el dinero tiene que ir a la cuenta única del Estado y de ahí es que se pasa, pero se pasa a tu cuenta oficial en el Banco del Estado. Tú, el dinero que cobras, 10 millones, 65 millones, como había algunas, va a tu cuenta corriente, de la cuenta del Estado a tu cuenta corriente. ¿Qué es lo que busco con esto? Tenía que saberse necesariamente, primero, el volumen de dinero que estaba moviendo esta gente, porque eran miles de millones. Y lo segundo es, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cómo se sacaba el dinero que le llevaban al Olimpo? Porque él lo exigía en efectivo. ¿Alguien me puede llamar a Calderón ahora mismo para ver a dónde están esos cuartos? Oye, algo, Colombia, ni Calderón sabe dónde están Oye, esos pero cuartos. esto que Freddy está diciendo es muy valioso. O sea, Freddy. Sí, pero recuerda Ayer- que eran los proveedores. No, porque ayer No, hablábamos. pero escucha bien la tesis. Ayer hablábamos de dónde estaban esos dineros en efectivo, pero Freddy habla hoy de bancos. Sí, porque lo que pasa es que eso iba del Tesoro al banco, o sea, el Estado paga a través de una cuenta única del Tesoro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero, cuando te transfieren a ti como empresa fraudulenta, pero la empresa a la cual... Es legal, tiene su cuenta bancaria. Cuando te llega y tú tienes que llevarle la mitad de esos cuartos al Olimpo,
¿cómo tú llevabas ese dinero? ¿Cómo tú sacas? Mira, dame 500 millones ahí en efectivo, que lo voy a llevar para allí. Bueno, pero ya ayer yo lo pregunté. Ya ustedes están entendiendo. No era ni que lo guardaran, es que había que sacarlo de cuentas empresariales cash. Cash. Claro, porque cuando él decía que había llovido era que había caído a la cuenta. Ya le dijo, mira, ya llovió. Cuando ya llovió, tú salías huyendo a buscar tu cuarto donde el comisionista, el estafado, el extorsionado. El extorsionado, y entonces el extorsionado tenía que buscar ese dinero. Y entonces, ¿y dónde guardaban ese dinero después ya que lo entregaban? Pero eso es lo menos importante, Alba. Lo más importante es que hay una forma de rastrear en el sistema el dinero cuando le pagaban a las empresas. Bueno, como las autoridades bancarias, incluidas todas las autoridades. Toda la superintendencia de bancos, el ministro de Hacienda. Y yo hacía la pregunta ayer y no me di a entender, aparentemente, que eso se pagaba en pesos porque aquí nadie paga en dólares. Entonces sí. Ok, tenemos aquí un beca de producción. Yo preguntaba ayer que si ese dinero caía en esas cuentas empresariales en pesos dominicanos y Freddy decía ayer que se guarda en dólares, en algún momento, o a menos de que sea una casa de cambio informal. Pero el banco solo paga en pesos dominicanos. Entonces, ¿cuándo hacían el cambio? ¿Cuándo compraban los dólares? Cuando aquí para tú conseguir $10,000 es un problema en cualquier banco. Pero también, Yamel, tenemos que enfocarnos en que no estamos hablando de personas arrancadas. Eso no tiene que ver. Tú vas a cualquier banco y para que le den a Colombia Alcántara, o a quien tú quieras, $10,000 para tú ir con tus 650,000 pesos a comprar $10,000, no te lo venden, te dicen que no hay. Hay que ver porque tú no sabes si yo llamo a... Alba, te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Para tú conseguir más de $10,000 en cualquier banco te la ponen en China. Y $10,000 son cheles para la cantidad de dinero que estamos hablando aquí. $2,000 y $3,000 te lo chelean así. Si tú tienes un contacto, te dan $5,000. A menos que tú vayas a varios bancos de 2,000 en 2,000. Que no me atrevo a decir porque involucraría entonces cosas peores. Pero de eso que estamos hablando. Los únicos que manejan grandes volúmenes de dinero en dólares aquí son los sindicados participantes en actividades de narcotráfico y crimen organizado. Adelante, ya. Bueno, miren, tenemos aquí... Alta suma de dólares porque es que el Olimpo cobraba en dólares, ¿no? Para poder guardar... Sí, pero estamos hablando de como a lo que va Yamel, Freddy, yo lo entiendo. Estamos hablando de $1,576 millones el robo de Senasa. Ese dinero... Es fácil de rastrear. Tú no vas a una casa de cambio y le dices, mira, tengo el dinero aquí en pesos dominicanos. ¿Tú tienes $1,000 millones que tú me pasas? Sí, déjame ir al patio. No, es decir... Está bien, se hizo durante 5 años. Las operaciones se hacían distribuidas en 5 años. Tú debes contar que lo que buscaban eran 50 millones, 100 millones. Sí, como quiera, Fred, eso no es poquito. Es una bagatela, 100 millones. No, ninguna bagatela. Miren, a la pregunta de cómo se sacaba el dinero, según informaciones, según el expediente, gracias producción, muy importante, según el expediente del Ministerio Público, se habla de que el señor Reed utilizó 2 modalidades para extraer estos fondos. La primera, entre noviembre del 2020 y agosto del 22, transfirió 512,326,455, eso es de pesos, millones de pesos, ¿verdad? Desde la empresa Kersum hacia empresas fachada de José Pablo Ortiz, como PDSS, Netofa, Gabao, entre otras empresas, justificándolo. Pero ¿tú puedes repetir la suma, mi amor? 512 millones de pesos, 512,000 millones de pesos, o sea, 512,326,455. Ay, Dios Te perdiste en la semana. Sí, demasiados números. Entonces, esto se justificaba con facturas falsas por servicios nunca prestados. Ahora, la segunda etapa era, mire, efectivo en fundas. Desde septiembre del 2022, recuerden que ayer, esto es un dato importante, señores. No me encontré yo una fundita de eso. Señores, ayer hablamos que en el momento de que una de las personas que formaban parte de este entramado fue involucrado en otro caso de corrupción, que ahora se me fue el nombre, ¿cuál era el otro caso? En Calamar. En el Calamar, gracias Freddy. Cuando esa persona, que era una persona clave en este proceso de transferencia, se ve involucrado en el caso Calamar, entonces ellos cambian la modalidad y empiezan a trabajar con el dinero en efectivo. Desde septiembre del 2022 hasta agosto del 2025 comenzó a sacar el dinero en efectivo, utilizando empresas ficticias creadas por su abogado, el señor Juan Carlos Miura, para facturar servicios falsos
y retirar el dinero del banco y entregarlo en fundas plásticas selladas. Ay, Dios mío, hasta dice el banco aquí, yo no lo voy a decir. No lo digo. Selladas, míralo ahí, Colombia, del banco por esta vía. No menciones. Pero lo dice el expediente. Lo dice el expediente, pero de mi boca no va a salir, díganlo El Código ustedes. Monetario y Financiero. No quiero problemas, tengo una tarjeta de débito ahí mismo. Ahí no dan de esa, no te Con los hundes. bancos hay que tener cuidado, que están protegidos por la ley del Código Monetario y Financiero. Sí. Prohíbe cualquier tipo No, ya me lo de tenés en la punta de la bemba. No. Fundas plásticas. Cualquier cosa que haga daño a la integridad de un banco Es complicado. Por eso dije, señores, fundas plásticas selladas por el banco. Entonces, por esa vía A ti te movió. sale muy bien. Ese pitico me sale a mí. No, que usted no popi cuando le sale ese silbido macho. Miren, señores, Uno se ríe, pero es verdad. por esa vía se movió 1 billón de pesos dominicanos, que suena como mejor. Normal, Más. sí. 1.000 1 millones para que billón. te entiendan, 1.000 millones. Pero ¿cómo que para que me María entiendan? ¿Y no José. van a entender 1 billón? No, es que la B y la M se parecen. No se hartaron nunca de billón robar. de pesos 1 billón. dominicanos, dinero Entiéndase total. Con B Con B de becerro. bueno, No, con B se de dice bueno. 1 billón con vela. Con B de bárbaros, es la B que Bueno, ellos sí. utilizan. Qué buena. Dinero total recibido de Senasa, o sea, Con la B de factura. abusadores. Pero mi amor, ¿me vas a dejar terminar? Ay, La Dios B mío. explicando. Se van a dañar todos los cortes Todo de tan Yamel. dañado, todo tan dañado. Ay, mi madre. Dale. Finalmente, el dinero total recibido de Senasa, o sea, la facturación bruta, para poder pagar estos sobornos, las empresas del grupo RIT recibieron pagos masivos del Estado gracias a los contratos irregulares, muchos de ellos captados cobrando una cuota de fija mensual, sabemos que sin brindar los servicios reales. A continuación, las cifras que están en el expediente, responsabilidad del Ministerio Público. La empresa Kersum SRL recibió 3.800 millones de pesos. Pharmacard SRL recibió 2.296 millones de pesos y Del Este SRL recibió 932 millones de pesos. Pero yo digo 932 millones de pesos y eso es un número, es una cosa, mire, eso es un número que no hay con qué, o sea, no hay con qué comérselo eso, porque es un número demasiado, una cifra demasiado exorbitante. Y después yo digo, caramba, pero esa fue la que menos facturó. Porque cuando uno dice así como que tan a la ligera, 3.882 millones de pesos. Como que si uno no le da el énfasis, uno no, la cifra como que no aterriza en la mente y uno no se da cuenta de la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Entonces, en resumen, Yamel, la forma de pago incluía sobres lacrados. Transferencia hasta el 2022 y efectivo en fundita sellada del banco del 22 al 25. Que es por eso, gracias por el aporte, Freddy decía que de algún banco salía el dinero y no llamó la atención de ninguna autoridad. Lo dije ayer y nadie me hizo caso. No. Tú vas a sacar 500,000 pesos de tu cuarto. Y tienes que tuyo firmar. tú pusiste. Y una barbaridad. O te hacen una transferencia de $3,000 y te la ponen en investigación Y una te llaman. semana y te llaman. No, espera. Departamento de fraude, aquí estamos. ¿Qué queremos decir con esto, No Freddy? entiendo entonces. Bueno, que la corrupción se combate a según, porque dependiendo de quiénes sean los procesados, ya hemos visto, por ejemplo, una serie de preferencias que se le ha dado a estos procesados, que son en alguna medida autoridades del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, con el trato que se le dio al doctor Freddy Hidalgo, por ejemplo, en Cotuí, es ministro de Salud Pública, y a Jean Alain, a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, todas estas grandes figuras. Pero Jean Alain es un niño de teta. Sí. Pero todos estos grandes procesados, todos vinculados a los gobiernos pasados, fueron maltratados, se le allanó la casa a las 3 de la mañana, lo sacaban en ropa interior. Le quitaron la visa, sacaron a los hijos de los colegios. Los hijos veían las condiciones en que sacaban a sus padres y todo este maltrato, todo este espectáculo, se filtraban los expedientes. Este expediente tiene más de un año que Jacín, el mismo Jacín, se fue con otro funcionario de Senasa a poner una querella en la Procuraduría, en el PECA, fue Jacín, en noviembre del año pasado.
Hizo un año este noviembre y no se ha filtrado una página del expediente hasta que no se hicieron las acusaciones para pedir las medidas de coerción. No se filtró absolutamente nada. Y en los otros procesos, la prensa hacía un juicio mediático, te condenaba, te psiquiatrillaban y entonces luego era que se procedía de manera judicial. Los resultados son que tú ves cómo hay bancos que permitían, señores, la salida de, dame 50 millones de pesos en una funda plástica que lo tengo que llevarlo allí a un despacho. Y entonces se producía. Eran tan burdos, señores, que formaban empresas una semana o 2 semanas antes de participar en una licitación. Ayer lo vimos con Nicolás. Y entonces, además, ponían a un chofer, a mi chofer, ponerlo presidente de una empresa que está recibiendo 100 millones a cada rato. Y cuando tú buscabas el expediente del chofer, en su vida había conseguido un préstamo de más de 12 mil. Ahora, Freddy, esos choferes son serios. Serios, sí. Son hombres serios. No crea que hubo uno que le dio un tumbe a un ministro. Y seguro que tiene cadena perpetua. Le llevó $2 millones. Porque el chofer decía, lleve esos 200,000 al apartamento. Lleve estos 100,000 dólares, estamos hablando de dólares. Lleve estos 100,000, lleve estos 200. Y dice, yo llevándome el diablo, y cada vez que tú ibas con un bojote de $200,000 a guardarlo en un closet, y tenía que irte por ahí porque había confianza con el chofer. Un día cogió y buscó 3 amigos y fueron al apartamento, arrasaron con todo y lo dejaron friendo donde Pero de este mismo caso, No, estoy hablando del gobierno pasado. Y salió y le hizo eso, o está preso. Cuando el ministro fue a protestarle, dijo, pero todo ese dinero es robado, ve por la querella. Exactamente, qué bueno. Ve por la querella. Ve por la querella. El ladrón que le roba ladrón. Señor, le dio un tumbe de 2 millones y el tipo no pudo hacer nada. ¿Y qué va a hacer? Ay, Dios mío. ¿Y está vivo el ladrón? Esa es la pregunta que yo iba a hacer. Sí. El ministro no servía para nada. Servía. Ahora bien, Freddy, a mí me gustaría saber quién fue que orientó a Hassim a realizar esta denuncia, si él también está ahora en el expediente. La historia del follón. Bueno, sí. Según Freddy. El que primero protestó, de abajo le salió. Esa era la teoría del follón. Mira, lo que pasa es que había una complicidad de, por ejemplo, el señor Hassim era el presidente del movimiento OLA, y OLA no era más que la organización Luis Abinader, que era el sector externo de Luis Abinader en la campaña. Este sector externo, por los grandes aportes que hizo a la campaña, recibió mucha relevancia y tenía mucho poder de decisión, al punto de que el señor Hassim era un hombre de la confianza del presidente Abinader. Toda esa decisión, Colombia me preguntaba ayer, el Twitter que puso Luis Abinader diciendo que él tenía amigos pero no cómplices, era un Twitter dirigido, había empezado a descubrir las cosas que tenía Hassim. Empezaron a llevarle los tufos. ¿Cuánto hace de ese Twitter? Un año. Él se apareció en la Procuraduría en octubre del año 2024. Hace un año del Twitter, de ese Twitter. No, el Twitter tiene 6 meses. Exacto. 6 meses después, él hizo un tweet. Ok. Sí, hizo un tweet. O sea, 6 meses después fue que él se dio cuenta. Cuando empezaron a llevar a los expedientes, es más, el Twitter viene después que la Fuerza del Pueblo hizo la primera rueda de prensa donde denunciaba las irregularidades. ¿Por qué? Porque antes de eso fueron a la semanal, denunciaron la carestía de recursos de SENASA, que estaba quebrada, que tenía muchos problemas, y la Fuerza del Pueblo había hecho una rueda de prensa. Y entonces lo que dice Abinader es, de manera muy airada, muy molesto, dice el presidente Abinader, bueno, eso es un dinero que falta porque le anexamos 2,5 millones de usuarios del sector subsidiado, y entonces Abinader justificó en ese, es más, llevó a Hassim a la semanal, que no sé por qué nadie ha sacado a Hassim en la semanal, defendiendo la solvencia de SENASA y que era un asunto de cobertura parcial, porque todas las clínicas empezaron a retirar a SENASA como seguro confiable, porque nadie le quería despachar servicio a SENASA. Porque no estaban pagando. Se van a la semanal y allá hacen las denuncias. Y Hassim negó rotundamente y el presidente creyó en Hassim
y de una manera muy molesta le dijo, dijo que iban a invertir también. Que eso era la oposición porque estaban celosos, porque él había metido 2,5 millones y entonces protestó por la Colombia. De una manera muy... Disculpa, Freddy, yo creo que había que entregarle un Oscar a Santiago Jacín como el mejor un premio Nobel de la Paz. El propio Nobel de la Paz. Es que no tembló. Él agarró el micrófono como así, mira, así. No, Santiago, explícale a la gente. No, mire, les explico. Y el tipo no tembló, no le salió, no se le aguaron los ojos. Es el mejor actor del mundo. Mientras le robaba a este país 100,000 millones de pesos, el tipo no le tembló el pulso. Para volver a mentirle al país y mentirle a su amigo. ¿Tú crees que no le fue poca cosa? El tiempo transcurrido desde que se surgieron las primeras denuncias de la crisis y la corrupción en Senasa, el tiempo transcurrido hasta que fueron procesados, pudo haberse prestado para que organizaran toda su casa, sus recursos, sus coartades, todas sus cosas, porque le dieron tiempo de más, contrario a otros casos de corrupción. Bueno. Yo ese tweet lo veo un poquito extraño. Tenemos una llamadita. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante, bienvenido. Sí, desde la ciudad de New York a Hidalgo. Adelante, hermano. Yo le iba a decir algo en cuanto al dinero. Mira, yo le doy una idea. Todo el que quiere depositar un dinero, que se sepa que es limpio. ¿Tú sabes lo que yo hago cuando voy a República Dominicana? Sí. Mi dinero lo llevo en cheque. Porque usted puede llevar un cheque de la cantidad que sea. Lo deposito en el Citibank. Sí. Digo, perdón, en el banco de reserva. Citibank es aquí. Sí. El banco me lo da. Y el dinero dura 21 días para entonces, como ya poner, depositarte el dinero en la cuenta. Sí. Y eso es lo mejor. Usted lleva... Una vez yo fui a sacar $100,000 y esa gente me la pusieron en China. ¿Tú sabes lo que me hicieron? Que yo iba para una inversión de una casa, que me lo cambiaron más caro de como estaba el dólar para que yo no retirara el dinero. Lo cambian como 3 puntos más. Así que muchas bendiciones y feliz Navidad. Gracias, hermano, por la idea y el proyecto. Gracias, Hidalgo. Los teléfonos abiertos para ya gente. sé cómo hacerlo. Debo recordarle a la amplia mesa que Nicolás no ha expresado su opinión. Nicolás no. Y a la producción que pasa al segmento de llamadas. No sé, tenemos Mariano, arranca. Sus 2 centavos, Mariano, vamos. Yo digo que con esta situación uno se ríe, pero en verdad lo que da es ganas de llorar. Indigna. Estamos hablando que el cálculo, estaba hablando temprano con Cookie justamente, y yo le decía, oye, no hay forma de cuantificar la cantidad de vidas que se perdieron producto de que no recibieron un tratamiento gracias a que este grupo de personas se robó ese dinero. Bueno, pero además fueron 5 años. Sí, exacto, fueron 5 años solamente, gracias a Dios, y gracias a Dios que este gobierno no le queda tanto. 8. Entonces, 3 años, ¿tú lo encuentras poco? Bueno, 2 años y 2 años y algo. Lo cierto es que si calculamos así, según un cálculo que hizo Cookie, estamos hablando que el cálculo por muertes por enfermedades catastróficas, estamos hablando que sobrepasa en el periodo más de 150,000 personas, en el periodo que estas personas estuvieron en este tiempo de corrupción, vamos a decirlo. Ahora, lo mínimo yo entiendo que debe haber producto de ese fraude es más de 100,000 personas. Lo mínimo. Involucradas. Que perdieron la vida. Que perdieron la vida por causa de muertes catastróficas. Entonces, yo creo que esto es algo para que la población de verdad despierte y no sigan, o sea, permitiendo por lo menos que esta situación se quede impune. No, esperamos que de verdad el Ministerio Público pueda asumir esa responsabilidad y sea de verdad independiente. Porque lo que hemos visto desde un inicio es que se le ha dado un trato deferente a estas personas. Eso es lo que hemos visto. Ya mencionaba Freddy que cuando sucedieron los casos del PLD, a esas personas se las llevaron esposadas. Y estamos hablando de una fracción mínima en comparación con el presupuesto que se está distrayendo aquí. Entonces, se menciona en el expediente a un asistente del presidente, que para mí lo deja mal parado el presidente, porque no es posible que un asistente del presidente supiera de la situación y entonces también estuviera favoreciendo
la corrupción y el presidente no lo supiera. O sea, ¿cómo es posible? Esto me da mucha espina cuando uno lo analiza. Y yo lo que creo es que el presidente, sobre todo después que puso ese tuit, lo pone 6 meses después de que se haya depositado la querella, quiere decir que él estuvo al tanto durante 6 meses, porque no es verdad que un ministro va a ir a depositar una denuncia y el presidente no se va a enterar. O sea, el presidente 6 meses después de que Hassim hace la denuncia, es que viene y se entera. Y entonces él dice, bueno, yo no tengo que ver con eso. Eso me acuerda una vez que yo fui a un campamento y un grupo de jóvenes, yo tenía aproximadamente 17 años más o menos, un grupo de jóvenes estábamos brincando dentro de la habitación donde estábamos instalados y llegó la autoridad, se paró en la puerta y yo fui el único que los vi. Y cuando se paró, yo voy y me le acerco, estos muchachos aquí haciendo bulla, o sea, brincando. Claro, obviamente, yo estaba en el grupo, pero esa es la reacción del ser humano. Yo no tengo que ver con eso. Entonces, de verdad que eso deja muy mal parado al presidente. Viene el caso Senasa 2.0, ya lo estableció la procuradora, donde dice que van a encausar ahí a profesionales de la salud que estaban ligados a este caso también. Así es que yo le diría que hay mucha gente que debe estar durmiendo con ropa. Nicolás, según tú, entonces, el presidente Abinader es el comandante Cobra. Él tenía conocimiento de la situación. Yo no sé hasta qué punto, hasta qué nivel él quizás estuvo involucrado. No lo sé si estaba involucrado. Las opiniones emitidas por... Pero no, porque estoy diciendo que no lo sé. Yo no estoy afirmando. Bueno. Ahora, yo entiendo que el presidente tenía conocimiento de esta situación, porque 6 meses después de que se hace la denuncia, él hace un tuit y un ministro de su gobierno, yo creo que al presidente deben darle un premio, el premio Guinness por el presidente más inocente que hemos tenido en la República Dominicana, porque de todos los casos, él nunca sabe. Bueno, tenemos una llamada, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Adelante, buen día. Buenos días, excúsenme. Señores, adelante. Eso no es nuevo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. Miren, ustedes se acuerdan que ya hace un tiempecito bien prolongado de lo que hacía el senador de Nagua, Yep Victoria. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? Victoria Yep. Sí. Sí, desde esa época y antes, esa estructura mafiosa, eso viene funcionando. Eso no es nuevo, señores. Esos chelitos que ustedes han mencionado, que se han robado, esas son pajitas de coco, si se suma todo lo de falcos que han hecho. Y buenos días. Bueno, gracias. Aclarar que en el expediente se especifica textualmente que se trata de una supuesta asistente del presidente de la República. Este detalle aparece en el testimonio de Nidia Esmeralda Valdés de Luna, quien ex analista del Departamento de Gestión de Redes y Contrataciones Médicas. Ella recalcó que esta persona interfirió para detener una inspección a empresas Lufarca y Masati, las cuales operaban en oficinas sin la infraestructura médica adecuada para los servicios que facturaban. Les invito a ver un carrusel que hay en nuestra cuenta de Instagram a propósito, donde pues sacamos esta de manera la infografía, ¿verdad? Mucha gente lo ha comentado, prácticamente viral ese carrusel, y ahí podemos ver algunas cosas esquematizadas del expediente. Vamos a ver, a seguir recibiendo llamadas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, buenos adelante. Días. Sí, buenos días. En el caso de República Dominicana, ustedes me disculpan, eso no es para que ustedes ni lo hablen ya. ¿Cómo? Esto es más de lo, no, porque esto es más de lo mismo. Viene un gobierno, pasa otro, viene un gobierno, pasa otro. ¿A dónde es que va a llegar el país de nosotros, señores? El país de nosotros está compuesto de ladrones. Ladrones que quedan impunidad, porque eso no pasa más de ahí. Eso no es así. Por cada 1000 ladrones, así, caballero, hay millones. Está demostrado que ha sido así siempre. ¿Cuántos ladrones tú crees que hay en la República, por ejemplo? Si hay 11 millones, creo que 12 millones de ladrones.
En cada barrio que tú encuentras 2.000 tigres delincuentes, pero la gran mayoría son gente que sale a trabajar a las 5 de la mañana. Y también gente honesta, gente seria. O sea, no podemos esquematizar el tema. Todos son ladrones, ¿no? Calcule usted, yo parece que vive en el extranjero, pero donde usted está, calcule cuánta cantidad de ladrones podría haber en ese barrio. Y calcule la cantidad de gente que trabaja seriamente, honesto en cada casa, y se da cuenta que el pueblo dominicano es inmensamente honesto. Los ladrones son los políticos. Hay gente que es honesta hay porque gente no que tiene un somos presupuesto. honestas. Pero hay gente que es honesta porque no tiene un presupuesto también. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buen día, Nelson, y todo el panel. Mi respeto para usted siempre. Colaboro con usted en todas sus reflexiones casi siempre. José Mato, José de la Sánchez. Bien. Muchas gracias. Mira, estoy llamando para resaltar algo. Después que Nicolás está en el programa, primera vez que coincido con él cuando dice que el número 1... No, pero eso está bien. Muy popular. Eso está bien. Gracias. Me gusta. Gracias. Miren, a propósito de lo que decía la llamada, la anterior a la última, la penúltima. Señores, miren, lo peor que puede hacer el ser humano y una de las maneras más rápidas de destruir a una persona e incluso a una sociedad es con la resignación. Esa llamada que lo que llama es a resignarnos y a aceptar que todo el mundo es un ladrón, que mejor no hablemos de ese tema porque total, todos son ladrones. ¿Qué usted está ganando con eso? ¿Qué usted está resolviendo con eso? Cuando el ser humano se resigna, no sale nada bueno. Al contrario, usted tiene que empoderarse. Tenemos aquí que hablar de esto todos los días en este programa y en los demás programas de diferentes medios de comunicación, porque sí hay que tener en la mente la esperanza de que eventualmente esto se tiene que arreglar. Miren, hay gente... Perdón, y hablando de resignación, hay gente tan fatalista que dicen que a República Dominicana hay que ponerle reja alrededor de la isla y trancarnos a todo. Bueno, hay gente que quiere un mejor salario. De hecho, Freddy, de las cosas que hay que hacer en esta plataforma es aumentarle a los muchachos. Sí, están frisados hace 3 años, ¿no, verdad, Cuco? Tenemos que hacer. Lo prometemos para el año que viene, miren, hay aumento. Sí, Freddy lo promete, ya usted sabe. El salario de Santiago Jacín era de 679,000 pesos mensuales. Eso no le daba al pobre. 679,000 pesos. Más de $10,000. Ni para una botella de agua le daba. Ahora sí él tenía el deseo de ganar más dinero. De ganar más. Sí, entonces oigan esto. Vaya. Según lo que está diciendo el Ministerio Público, él tuvo ingresos de 2.800 millones en 4 años. O sea que su ingreso mensual era de 58 millones de pesos. Diablo. Mensual. Si dividimos lo que él recibió según el Ministerio Público. Es una nueva